Pablo a Tesalonicenses en el capítulo 3. Y Dios mediante, en la gracia de Dios, vamos a estar llegando hacia el final del estudio de Tesalonicenses. No esta semana ni la próxima, quizá la última más, pero bueno. Dice así la palabra de Dios. Voy a estar leyendo de la nueva traducción de la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, muy parecido a la Reina Valera 60. Así si me ayuda con Valera 60 sería un poco más cerca a la lectura. Pero dice así la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, oren por nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instas y nos invitas a orar. Y en este momento, Señor, al mirar la Escritura deseamos poder conectar con tu palabra en una forma que traiga transformación, que traiga vida, que traiga cambios puntuales para que podamos cada día ser más a la estatura de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que tomes control de los próximos minutos, la boca de tu siervo, que sea tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Finalmente, hermanos, y es importante al comenzar el día de hoy que tengamos una conocimiento o una comprensión por la cual se nos llama hermanos. Hermanos no son todos. Hermanos son exclusivamente quienes el Señor Jesús ha llamado para sí. Y para darle la porción bíblica donde podamos tener claridad en la hermandad en Cristo Jesús, porque eso es muy importante, que podamos tener identidad como familia de Dios, que podamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestro peregrinar en esta tierra. Quiero que miremos en breve en el libro de Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, y vamos a ver un encuentro que tiene Jesús en el cual nos da y nos trae claridad sobre quiénes son hermanos de Jesús. A partir del versículo 31 dice así: Llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Versículo 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pregunta Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en el círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Mirando a los que estaban sentados en el círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Puntualmente nos está mostrando que
la hermandad en Cristo Jesús es un círculo bastante reducido. Y hay muchos que al querer acercarse a Dios, llegan de pronto a las puertas. Otros ni a las puertas, como se registra aquí. La madre de sangre de nuestro Señor Jesús, junto con sus hermanos de sangre, intentaron ingresar, pero había una multitud que les impedía. Intentaron hablar con Jesús, mas no pudieron. Y Jesús utiliza este momento para traer claridad y dice, no es solamente por sangre o por compañerismo, no es nada más porque me ha acercado a lo lejos, sino es el que hace la voluntad de Dios, quien es entonces hermano. Quiere decir que tenemos un llamado muy especial y es a empezar a ser gente de Jesús. Gente que esté comprometida con la voluntad de Dios. En Tesalonicenses estuvimos viendo en el primer libro a Tesalonicenses, donde el apóstol instaba a la iglesia de Tesalónica y les decía, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces tenemos aquí bastante claro una dirección en la cual Dios desea que nosotros caminemos. Con esto en mente, con la idea y el llamado que Dios nos hace a cada uno en este día, a ser gente de Jesús, miremos entonces lo que el Señor está queriendo compartir a través de este último segmento, donde es un llamamiento de acción, un llamamiento a la oración. Algunas semanas atrás, el pastor Moore dio un mensaje introduciendo lo que es la oración y el poder de la oración en la vida de la gente de Jesús. Y quiera Dios que cada uno de nosotros pueda entrar y participar en ese proceso. Dice aquí la escritura, finalmente, hermanos, la gente de Jesús. Y nos da el apóstol entonces 3 puntos importantes por el cual debemos orar. Muchas veces nuestras oraciones parecen no ser escuchadas por el Señor, porque como leyó el hermano el día de hoy allí en Romanos, dice, oramos y no sabemos qué orar muchas veces. Otras veces ni siquiera oramos como conviene. Y Santiago dice que en ocasiones oramos solamente para satisfacer los deseos más profundos de nuestro corazón. Y el corazón es sumamente engañoso. Por eso estamos aquí, porque anhelamos que Dios trabaje en nuestro corazón, que renueve nuestra vida en nuestro corazón, que podamos ser esa gente de Jesús como David, con un corazón tras el corazón y una pasión tras Dios. Finalmente, hermanos, dice aquí, la primera petición de oración que da el apóstol es bien interesante y no sería algo que
quizá nosotros oraríamos como algo común. Pero mira lo que dice aquí. Oren por nosotros. Y nos dice entonces, ¿por qué debemos de orar? Hay dos cosas importantes por las cuales el apóstol está pidiendo que alcemos oración. Dice, oren, y ahí debe decir en su Biblia, ¿para qué? Y luego entonces hay dos cositas. Oren primero para que la palabra de Dios, del Señor, se extienda. Ese debe ser de la gente de Jesús. Ese debe ser la oración principal. El Señor Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues, oren pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 10. Oren pues que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Esa debe ser la primera oración. Y segundo, oren pues que sea la palabra del Señor glorificada. O sea que a medida que se extiende la palabra de Dios por las naciones, que esa extensión vaya con una demostración de la gloria de Dios. Porque todo lo que nosotros estemos trabajando, haciendo, debe ser para la gloria de Dios. Hemos sido creados, hemos sido diseñados para mostrar y para vivir y para movernos dentro del el lugar de glorificar a Dios. El enemigo tiene para nosotros su agenda y la agenda es la rebelión contra Dios. La agenda del enemigo es una distracción, que no haya gloria al creador del cielo, el creador del cielo y de la tierra. En Romanos capítulo 1 nos dice claramente que el ser humano, al dejar de darle gracias a Dios y glorificarlo a Él, el Señor los entrega entonces a una mente reprobada, a una mente de oscuridad. Entonces, el llamado en esta tarde, amados hermanos, gente de Jesús, es que podamos regresar a tener este enfoque como algo primordial, como familia de Dios, que podamos nosotros estar orando puntualmente, que la palabra de Dios se esté extendiendo en una forma rápida, pero también que traiga gloria a su nombre. Y dice entonces el apóstol, esto es como lo que sucedió con ustedes. Y nuevamente podemos ir allí al primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, donde dice el apóstol que él se maravillaba porque cuando llegaba por Macedonia y Acaya, él llegaba y quería compartir las nuevas del Evangelio, y dice que el testimonio de la iglesia de Tesalónica ya había alcanzado, había impactado esa comunidad. Y dice el apóstol que de tal forma ya no tenían ellos que estar hablando acerca del evangelio, porque ya el evangelio de transformación estaba tocando e impactando vidas. El evangelio estaba creando cambios de una forma maravillosa. Nos dice así en el versículo 9, dice, ellos mismos cuentan acerca de nosotros
la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, queremos ser la gente de Jesús que impacta. Es tiempo que oremos, que la palabra de Dios comience a correr, que no solamente corra hacia afuera, pero que la palabra de Dios corra también en una forma interna. Que podamos nosotros tener el hambre por la palabra de tal forma que podamos nosotros estar comiendo de la palabra de Dios, que podamos tomar la palabra de Dios y que no estemos cansados que, toca otro estudio bíblico. Oremos que la palabra de Dios haga una mella en nuestro corazón. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y algo de eso comentó y predicó el pastor Miguel Ángel el jueves pasado. Cómo la palabra de Dios crece, cómo la palabra de Dios empieza a hacer cambios. Es importante que oremos entonces en esa forma. En segundo lugar, vemos la segunda oración. Y la segunda oración dice así: oren también, el versículo 2, el capítulo 3 de segundo de Tesalonicenses, oren también para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Nuevamente, aquí hay dos puntos importantes en esta oración. La primera oración que vemos aquí en el versículo 2 es para que el Señor nos libere de hombres malos y perversos, pero también que nos libre de los que no tienen fe. Y esto es algo que es bien interesante, porque esto era lo que era el corazón de la iglesia primitiva. Quiero que miremos en el libro de Hechos, en el capítulo 4. En Hechos capítulo 4 vemos una iglesia bastante joven, una iglesia naciente. Y es interesante porque mientras que Dios está haciendo grandes cosas y los apóstoles están compartiendo y hay personas que están siendo transformadas, hay también oposición al evangelio. Y en el capítulo 4 de Hechos vemos donde todo lo que son los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los escribas se unieron intentando ver cómo frenar este mover del evangelio de Dios. Y luego tomaron a Pedro y a Juan y los azotaron, los encarcelaron, pero eso no hacía nada en cuanto a detener lo que Dios estaba haciendo. De hecho, el apóstol Pedro dice de esta forma en el capítulo 4, versículo 19, dice: pero Pedro y Juan les contestaron al Sanedrín, le dice: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros, míralo bien, ahí está, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Amados hermanos, la oración está intrínsecamente unida con la expansión del evangelio de la palabra de Dios. Y esto está unido ¿con qué? Con el testimonio de la gente de Jesús. Solo aquel que es persona de Jesús, hermano de Jesús, hermana de Jesús, son los que pueden decir, lo hemos visto y lo hemos oído. ¿Por qué? Porque se encontraron, ¿en dónde? En el círculo de Jesús. Oren para que seamos librados de malos hombres. Mira lo que continúa diciendo aquí, cuando en el capítulo 4 de Hechos, versículo 23, dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Al oír esto, unánimes, aquí va, si usted es una persona que subraya su Biblia, aquí es un buen lugar. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, y hay entonces expresada aquí una hermosa oración. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los del pueblo de Israel, contra tu santo siervo. Y ese es un hecho real. Pero mire, ante esa circunstancia precaria y peligrosa, dice, se unieron contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Fascinante este último versículo. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Aquí hay poder, amados. Y dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y esta misma tradición, este mismo caminar, pensamiento, el apóstol Pablo ahora se lo está presentando a la iglesia en Tesalónica. De la misma forma, oren hermanos, oren para que seamos librados de qué? De malos y hombres, de hombres perversos. ¿Con qué fin? De que podamos nada más ir a poner nuestros piecitos en el mueble al final del día. ¿No? Dice, con el fin de que la palabra avance, que la palabra avance. Pero hay también otro punto muy importante. No solamente tenemos que orar para ser librados de los hombres malos y perversos, sino también tenemos que orar
por los que no tienen fe. ¿Okay? Entonces, diría yo, en cierto sentido, el apóstol está diciendo, vamos a orar por los de afuera que traen ataques o persecución, pero también tenemos que orar por los de adentro. Dice, porque no todos tienen fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Nosotros debemos de estar continuamente haciendo una revisión en nuestra vida para asegurarnos de que estamos siendo aprobados de parte de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la segunda oración. Hay una oración más en este pasaje que trae una conclusión muy preciosa para nosotros. Dice así el versículo 4 y 5. Tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. La tercera y última petición o ruego de oración que vemos aquí es también en dos partes. En primer lugar, es que el Señor sea quien esté dirigiendo nuestra vida. Porque esa es la batalla diaria. Al despertar cada mañana, tienes que tomar una decisión de quién estará al mando de tus decisiones, al mando de cómo vas a actuar, al mando de qué es lo que vas a estar haciendo. Y el Señor invita a que podamos nosotros decir cada mañana, ya no vivo yo, mas vive tú. Esté al mando de este cuerpo, de esta vida. Dios mío, sea tu espíritu el que guíe. Y por eso la oración entonces es que el Señor dirija nuestro corazón en esa forma. Y la primera petición entonces es que dirija nuestro corazón hacia el amor de Dios, hacia el amor de Dios. Eso es lo primero que el apóstol está queriendo, que lo dirija hacia el amor de Dios, porque el amor de parte de Dios es lo que va a permitir que nosotros podamos tener confianza quién es nuestro Padre y cuál es nuestra identidad. Si van conmigo a primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, rápidamente dice así el versículo 19 y 20. Y todo primero de Juan nos aclara acerca de nuestra posición en Cristo, pero quiero nada más detallar estos dos versículos. Dice así el versículo 19, nosotros amamos, oye bien, nosotros amamos porque Él nos amó
primero. Entonces, el amor de Dios no es algo que viene o es producido inicialmente de parte mía, sino que viene como una respuesta al gran amor del Padre. Como dice allí en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero dice, el amor, amamos porque Él nos amó primero, dice así. Y luego continúa diciendo, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, quien no ha visto. Entonces, en esta oración el apóstol está anhelando que Dios ponga en nosotros ese amor de tal forma que al nosotros relacionarnos como pueblo, como familia de Dios, que podamos nosotros en medio de esos tiempos difíciles, en medio de los tiempos donde de pronto no vamos a ver las cosas iguales, medio de los tiempos donde de pronto va a haber un poco de fricción, que podamos nosotros experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios, a tal forma que estamos entonces nosotros verificando que es nada más por la gracia de Dios que no nos hemos consumido. Y nuevamente, Santiago habla mucho acerca de esto, cuando menciona de dónde vienen las guerras, los pleitos, etc. Y dice que eso viene de dónde, de un corazón oscuro. Y eso me lleva hacia esta última parte de la oración, que es una oración que dice allí, dice, oramos que el Señor dirija sus corazones primero hacia el amor de Dios, pero en segundo lugar hacia la perseverancia de Cristo. La perseverancia de Cristo. Y no tengo el tiempo para poder desarrollar, eso es todo un mensaje en sí, la parte de perseverancia. Pero esa es la victoria de la gente de Jesús. Quien persevera en Jesús es el victorioso. Es el que puede hacia el final, el que persevera hacia el fin, alcanza la vida eterna. Y eso está en toda la escritura. No tengo tiempo para entrar mucho a esto, pero solamente quiero hacer en esto de la perseverancia un llamado importante a nuestra vida. Y es esto, que aquí la oración es y debe ser nuestra oración continua. Señor, permíteme perseverar en Cristo y ayúdame a discernir cuando estoy confiando en mi corazón o cuando estoy confiando en Cristo Jesús. Y digo esto por esta razón. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 17. Y con esto voy a dar conclusión al mensaje de esta noche. Jeremías 17, versículos 5 al 8, es un párrafo que valdría muchísimo que pudiera cada uno estudiarlo más a fondo en casa, pero dice así: así dice el Señor. Ok, no es Jeremías, no es Timoteo, no es el pastor Moore, no es hermano Carlos. Así dice el Señor. Que pongan atención. Cuando el Señor está hablando, pon atención. Así dice el Señor.
maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Y del Señor se aparta su corazón. Pues este hombre es maldito porque dice, será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto. Una tierra salada y sin habitantes. Amados, si ponemos nuestra confianza en nuestro estudio, en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza, en nuestra sagacidad, en nuestra carne, en que yo sí puedo, si nada más le he hecho poquita más de ganas, ahí salimos. Es una maldición, porque no va a haber nada sino espinos y soledad y desierto. Pero lo precioso es que el Señor no nos deja así. Dice, bendito el versículo 7, es el ser humano o el hombre, la persona que confía en quién dice allí. ¿En quién confía? Gracias. Que confía en el Señor, cuya confianza es ¿quién? El Señor de los ejércitos. Será como árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Aquí viene. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Por qué? Porque su confianza está en el Señor, creador de los cielos y la tierra. Amantísimo Padre Celestial, esta es tu palabra y solo oro que tu Espíritu Santo hable a la gente de Jesús, trayendo el mensaje y la necesidad de los cambios puntuales que debemos de tomar para tener una oración efectiva y de poder. Pero a la misma vez, Señor, en esta noche, yo oro que si hay alguna persona aquí presente que anhela poder entrar a ese círculo de Jesús, oro, Señor, que abras ese espacio, que tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario sea la que traiga el perdón, la limpieza, la purificación, para que nazca a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Es mi oración. Amén. Dios le bendice.